En aquella mañana, Gregory Bailey empujaba la silla de ruedas de Naomi como quien empuja su propia desesperación. El callejón estrecho, entre los viejos edificios del centro, era una ruta improbable para alguien como él. Corbata de seda, zapatos caros, olor a colonia importada tratando de enmascarar noches sin dormir. Naomi, encogida bajo una manta azul, no decía palabra alguna. Hacía semanas que no pronunciaba ni una sola. Su silencio pesaba más que la silla misma. Habían pasado 2 años desde el accidente, y Gregory ya lo había probado todo. Los mejores hospitales, terapias experimentales en Estados Unidos, sesiones con gurús e incluso curanderos de Internet. Nada funcionaba. La mirada de Naomi, antes curiosa, ahora estaba apagada, como si hubiera renunciado. Gregory seguía levantándose cada día dispuesto a luchar, pero ya no sabía contra qué. Era como empujar una silla sin rumbo. No esperaba nada de aquel día. Solo quería caminar un poco, respirar, fingir que aún existía suelo bajo sus pies. Fue entonces cuando apareció Eli, un niño pequeño, de piel morena marcada por el sol, ropa raída, ojos vivos. Surgió de un rincón del callejón sin hacer ruido y dijo, con la calma de quien sabe exactamente lo que está diciendo: «Señor, sé cómo hacer que su hija vuelva a caminar». Gregory se detuvo. Pensó en ignorarlo. Pensó en llamar a la policía. Pensó en seguir su camino. Pero Naomi, que no reaccionaba a nada desde hacía días, alzó la mirada, por primera vez en semanas, y Con miró al atención. niño, como si reconociera algo. Gregory sintió un vuelco en el estómago. «Ella quiere ir», pensó, y contra toda lógica respondió: «Muéstrame el camino». El trayecto hasta la cabaña no parecía seguro. Subieron por un sendero oculto en medio del bosque, donde el ruido del tráfico desaparecía y las hojas secas crujían bajo las ruedas de la silla de Naomi. Gregory dudó más de una vez, observando con recelo a su alrededor, pero cada vez que intentaba preguntar algo, la mirada de su hija lo silenciaba. Ella no hablaba, pero sus ojos gritaban: «Confía en él». Eli avanzaba descalzo, con los pies sucios de tierra y una seguridad que contrastaba con su apariencia frágil. «Ya casi llegamos», dijo en voz baja, y de pronto, en medio del bosque, apareció una cabaña pequeña hecha de madera envejecida, casi oculta entre los árboles. De la ventana colgaba una cortina que se mecía con el viento. Gregory tragó saliva. Aquello era lo último que esperaría encontrar como respuesta. La puerta se abrió antes incluso de que golpearan. Una mujer anciana, con la piel arrugada como papel antiguo y el cabello blanco recogido en un pañuelo floreado, los esperaba en silencio. Sus ojos oscuros y firmes se posaron directamente en Naomi. No preguntó nombres, no saludó. Solo dijo: «Esta niña lleva demasiado dolor para su edad». Gregory sintió un escalofrío, como si aquella mujer supiera algo que él no había dicho. «No quiero su dinero», agregó ella. «Solo necesito su permiso». Gregory miró a Naomi. Ella asintió, casi imperceptiblemente. La mujer se arrodilló lentamente junto a la silla y posó sus manos sobre las rodillas de la niña con una delicadeza casi reverente. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El bosque en silencio. El viento cesó, hasta que Naomi exhaló un suspiro. No de dolor, sino de sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par. «Papá», murmuró por primera vez. «Siento hormigueo». Gregory se arrodilló junto a su hija, sin saber qué decir. Sus ojos se humedecían, pero él trataba de mantener la compostura. Miró las piernas de la niña, esperando alguna señal. Naomi cerró los ojos y despacio trató de mover los pies. Primero un leve temblor, luego un pequeño movimiento, como si los dedos despertaran. La anciana no decía nada, solo mantenía las manos allí, con firmeza y ternura. No está completamente paralizada. Su cuerpo recuerda cómo caminar, pero su mente tiene miedo de intentarlo.
explicó finalmente. Gregory miró a la mujer como si escuchara un idioma desconocido. Años de especialistas, dictámenes, exámenes, y nadie había dicho eso. El trauma atrapa, pero el corazón libera, completó la mujer, incorporándose lentamente, como si su tarea hubiera concluido. Ahora depende de ella. Con las piernas temblorosas, Naomi se sostuvo de los reposabrazos de la silla e intentó levantarse. Gregory, instintivamente, alzó las manos para sostenerla, pero se contuvo. Era el momento de ella. La niña se estremeció, hizo fuerza y cayó de nuevo una vez. Eli corrió a su lado y se arrodilló junto a ella. «Está bien, intenta de nuevo», susurró. Naomi lo miró, respiró hondo y volvió a probar. Aquellas piernas, frágiles y olvidadas, sostuvieron el peso del cuerpo unos segundos, pero fueron segundos eternos. Gregory se llevó las manos a la boca, el rostro lleno de asombro. Naomi estaba de pie, vacilante, pero de pie. Lloraba y sonreía al mismo tiempo, como si el mundo entero fluyera por las plantas de sus pies. Gregory cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. No cabía duda, aquello era real. Naomi dio 2 pasos antes de desplomarse en los brazos de su padre, pero fue suficiente. Suficiente para derribar todas las certezas de Gregory sobre lo que era posible. Él la abrazó como si fuera recién nacida, como si acabara de llegar al mundo. Su llanto fue incontenible, ahogado contra el cabello de la niña. Eli observaba en silencio, sin alaracas. Gregory entonces se incorporó, con la hija aún en brazos, y se acercó al niño. «¿Cuánto? ¿O quieres?», preguntó con la voz quebrada. «El valor que tú digas. Pide una suma». Pero Eli solo negó con la cabeza. «No quiero dinero, señor. Solo necesitaba que alguien me escuchara. Eso es todo». La anciana, apoyada en el marco de la puerta, sonrió con los ojos, como si supiera que eso también formaba parte de la cura. En el camino de regreso, Gregory no podía apartar la mirada de Naomi. La niña dormía en el asiento trasero con una leve sonrisa, como si por fin estuviera en paz. El empresario, acostumbrado a controlar todo, no entendía cómo algo tan profundo ocurría fuera de la lógica, de los contratos y de los hospitales. Aquella noche, tumbado en el sofá de la sala, no dejaba de pensar en Eli. ¿Quién era aquel muchacho? ¿Quién era aquella mujer? ¿Y por qué aquello parecía más real que cualquier tratamiento millonario? Al día siguiente, aún embargado por un sentimiento difícil de nombrar, Gregory volvió al callejón. Encontró a Eli sentado en el mismo lugar, con un trozo de pan en la mano y un perro durmiendo a sus pies. «Quiero ayudarte, de verdad. Escuela, hogar, lo que necesites». Eli lo miró con calma. No había arrogancia ni desdén, solo una firme serenidad, rara en alguien de su edad. «Mi lugar está aquí, señor, en las calles, con los que nadie ve». Gregory no supo qué responder. «Yo también fui como su hija. Cuando era pequeño, me dijeron que nunca caminaría, que no hablaría bien. Mi abuela me cuidó con paciencia, sin milagros, solo con presencia. Después, quedarme cerca de quien necesita». Gregory se sentó a su lado en la acera, aún con el traje, sin importarle el polvo. Permanecieron en silencio durante largos minutos. Fue allí, en aquel suelo irregular y olvidado, que Gregory sintió algo que hacía mucho no experimentaba: humildad. En los días siguientes, Gregory no contó a nadie lo ocurrido en el bosque. Los médicos continuaron con exámenes, asombrados por la repentina recuperación de Naomi. La explicación más cercana que ofrecieron fue respuesta neurológica tardía al trauma. Pero él sabía que no era solo eso, y Naomi también lo sabía. La niña volvió a caminar poco a poco, con apoyo, pero sin miedo. Al regresar al colegio, semanas después, la directora pidió que hablara de su recuperación frente a la clase y a la prensa. Naomi, sin vacilar, caminó al centro del patio con paso tembloroso pero firme. Todos contuvieron la respiración. Entonces ella dijo,
con una sonrisa pequeña y sincera. El punto de inflexión fue un niño que creyó que yo podía. La frase de Naomi circuló por las redes sociales, se convirtió en titular de periódicos y despertó la curiosidad nacional. Todos querían saber quién era el niño que creyó, pero no había nombre completo, ni dirección, ni registro escolar. Eli era invisible para los sistemas oficiales. Gregory lo buscó durante días, ofreciendo recompensas, hablando con asistentes sociales, recurriendo a ONG. Nunca obtuvo respuesta, hasta que un día, al doblar la esquina de un barrio alejado, vio a lo lejos una escena que detuvo sus pasos. Eli, sentado en el suelo de un callejón estrecho junto a una niña pequeña. La niña, con las piernas encogidas y la mirada ausente, no hablaba. Eli, sin tocarla, solo tarareaba en voz baja una melodía sin letra, como quien construye un puente de sonido entre dos mundos. Gregory no se acercó, solo observó en silencio, desde lejos, con los ojos húmedos. Comprendió que no era él quien podía rescatar a Eli. Era Eli quien ya llevaba tiempo rescatando al mundo poco a poco, en los lugares donde nadie mira. Volvió al coche y permaneció dentro de él por varios minutos, en completo silencio. Por primera vez en mucho tiempo sintió que el dinero no era su mayor fortaleza. Era la capacidad de escuchar, de estar presente. Al llegar a casa, encontró a Naomi dibujando en la sala. Había trazado dos figuras simples, una niña de la mano de un niño en un callejón, rodeados de estrellas. Junto al dibujo, escribió con letra torcida: la cura comienza con quien se queda. Gregory, al leerlo, sonrió y entendió. El tiempo pasó, pero Gregory jamás relató públicamente la historia completa. Cuando le preguntaban por la recuperación de su hija, decía solo: fue un reencuentro de ella consigo misma. Por dentro, atesoraba cada detalle de aquel día como un secreto sagrado. Naomi, por su parte, creció con los pies firmes en la tierra y el corazón volcado hacia quienes nadie ve. Siempre que podía, se acercaba a niños en pasillos de hospitales, en albergues, en centros de rehabilitación, sin explicarles lo que a ella le ocurrió. Simplemente permanecía a su lado, en silencio, como Eli lo hizo un día. Y muchas veces eso bastaba. Lo que sucedió en aquella cabaña no fue solo una curación física. Fue sobre lo que cambia cuando alguien cree. Eli continuó su andar por los callejones, ajeno a las cámaras y distante de los titulares. Nunca buscó reconocimiento. A veces se le veía junto a alguien herido, otras veces solo canturreando en voz baja. Era imposible saber dónde estaría, cuándo aparecería o a quién escucharía la próxima vez. Pero quienes lo encontraban jamás lo olvidaban. Naomi fue una de ellas, Gregory también, y sin saberlo, muchos otros después. Porque en un mundo que exige explicaciones y resultados, Eli ofrecía otra cosa: presencia. Y para algunos eso era más raro que un milagro. Años después, Naomi, ya adolescente, fue invitada a dar una charla en una escuela pública de la periferia. Iba a hablar de superación, pero solo llevó consigo un recuerdo, un trozo de tela azul descolorida de la manta que cubría sus piernas en la silla de ruedas. Lo mostró al público y dijo, sin leer nada: esto era miedo, era dolor, pero también era espera. Hasta que alguien me miró y se quedó. No habló mucho, solo se quedó. En la última fila, un niño de mirada inquieta levantó la mano y preguntó: ¿cómo aprendemos a curar a alguien? Ella sonrió. Pensó en Eli, en el bosque, en el callejón, en la melodía sin letra, y respondió: lo curamos, escuchamos, y eso a veces ya es el comienzo.